Amigos, Dios les bendiga, les saluda Chepe Putsu, hoy aquí en la lectura pública de la Biblia. Vamos a estar empezando por el Salmo 1, uno de los mejores salmos que existen en toda la Biblia, en donde vamos a hablar acerca de los dos caminos en la vida. Eso es lo que vamos a leer, el contraste entre la bendición de quien teme a Dios y la maldición o las consecuencias que hay en los transgresores. Luego vamos a estar entrando a Génesis capítulo 25 y 26, donde habla de la muerte de Abraham, de los descendientes de Ismael, en donde vamos a ver el nacimiento de Esaú y de Jacob y todo, cómo se mueve ese dilema que hay entre los dos desde que vienen unidos. Luego vamos a ver cómo Esaú vende su primogenitura, vende sus derechos de hijo mayor. Y luego vamos a ver cómo Isaac engaña a Abimelech, y luego el conflicto que hay de las aguas, de los pozos del padre de Abraham y de todos los pozos, todo ese conflicto que hubo alrededor del agua, terminando con el pacto de Isaac con Abimelech. Luego nos vamos ¿a dónde? A leer lo que está en Mateo capítulo 13 del 24 al 58, en donde encontramos 5 poderosas parábolas: la parábola del trigo y la maleza, la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro que estaba escondido y la perla, aquel hombre que aró y buscó el tesoro, y cuando lo encontró lo volvió a esconder para ir a vender todo lo que tenía y ir a comprar ese terreno, y lo logró. También vamos a ver la parábola de la red para pescar, y luego también vamos a estar viendo cómo Jesús fue rechazado en Nazaret, cómo lo rechazaron y él tuvo que irse de ahí de Nazaret. Así es de que les deseo lo mejor en esta lectura pública de la Biblia. Dios los bendiga. El libro de Salmos, capítulo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. El libro de Génesis, capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir, les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer-Lahai-Roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Sedar, Adbeel,
Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella fue a consultar al Señor por este asunto. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Respondió Jacob: Muy bien, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: Primero, tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. El libro de Génesis, capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: Es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: ¡Es evidente que ella es tu esposa! ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después, los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. ¡Esta agua es nuestra! ¡Esta agua es nuestra! Dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero, Ahuzat, y también con Ficol, el comandante de su ejército. Preguntó Isaac: ¿Por qué han venido aquí? Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Respondieron ellos: Podemos ver claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño,
ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. ¡Hemos encontrado agua! ¡Hemos encontrado agua! Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judit, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. El Evangelio según Mateo, capítulo 13. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: «Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió?» «Eso es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «¿Arrancamos la maleza?», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero». La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: «Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo». El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo,
Lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, las entendemos. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos.